Eh, ¿Cómo trabajamos con una base de datos? En general, para nosotros poder acceder a la base de datos, se creó el lenguaje estructurado de consulta, SQL. ¿Sí? ¿Qué funcionalidades tiene este? Definir a través del DDL, Data Definition Language, en cual alteramos las estructuras de las tablas. Manipular, Data Manipulation Language, donde trabajamos con los datos. Y controlar, Data Control Language, que es el acceso a los datos. Cuando queremos manipular los datos, el lenguaje estructurado de consultas de SQL nos permite leer, nos permite insertar, modificar registros y eliminarlos. Y el sistema de gestión de base de datos relacional garantiza la integridad de los datos tras cada transacción. Además, permite realizar transacciones y soporta las propiedades que se denominan propiedades ACID. ¿Qué significa ACID? A de atomicity, atomicidad; C de consistencia, consistency; isolation o aislamiento; y durabilidad, la D de durabilidad. Entonces, en cuanto a la atomicidad, ¿se ejecuta todo o no se ejecuta nada? Eso es lo que significa atomicidad. Consistencia, mantiene coherencia de los datos y solo se ejecuta lo que garantiza integridad referencial. Acordémonos de la relación en cascada, ¿no? Para que no haya tablas que no tengan dependientes y no haya una inconsistencia en los datos. Por ejemplo, una persona que tiene una póliza, ¿sí? Pero no se le ha generado la póliza. Entonces, eso puede traer un problema cuando nosotros analizamos la relación y la consistencia entre los datos, ¿sí? A eso se refiere. Aislamiento. Las transacciones no se solapan entre sí, cada una es independiente del resto, ¿sí? Cada una se realiza de manera independiente. La durabilidad. Su ejecución persiste en el tiempo aunque falle el sistema, es decir, se almacena y se puede recuperar. Aquí tenemos una transacción en la base de datos relacional y entonces, por ejemplo, nosotros realizamos la lectura, la escritura, otra escritura y guardamos. ¿Qué pasa si no se puede leer? Entonces, tampoco se puede escribir. Consecuentemente, por ejemplo, si hay un acceso inadecuado a los datos, ¿qué pasaría si dos usuarios concurrentemente, el uno hace un depósito y en ese instante se realiza el retiro de los $50 o $100 que depositó? Entonces va a haber una inconsistencia. Entonces el sistema de gestión de base de datos va a garantizar que haya consistencia, ¿sí? Que haya la posibilidad de darle una seguridad transaccional y el acceso a la información para, de una u otra manera, que las transacciones se realicen de manera independiente, ¿no? El isolation, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un caso típico donde nosotros no podemos guardar la información apropiadamente. La realidad actual es que nosotros tenemos una base de datos que asegura ASIC, ¿no? Y nos ayuda a solventar el problema el 99% de las veces. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con grandes cantidades de datos? Se da una escalabilidad y velocidad, se resienten y no se ofrecen resultados óptimos. También se presentan dificultades
con datos no estructurados. O es muy raro o se rompe el esquema relacional. El 80% de la información relevante para un negocio se origina en forma no estructurada. ¿Sí? Se origina en forma no estructurada. El 80% de los datos. ¿Qué son los datos estructurados? Consecuentemente, tienen una estructura fija de tipo conocido y pueden ser ordenados y procesados fácilmente. Clientes, ventas, trabajadores, ¿sí? Es decir, todos tienen una estructura fija, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, el nombre del cliente, le digo varchar de 30. Cuando digo ventas, ¿sí? Numérico de tanto, ¿cierto? O producto, código de producto, descripción del producto. Esto todo es con una estructura fija. Cuando empiezan a cambiar las estructuras, aparecen los datos semiestructurados. Entonces se almacenan como objetos o documentos de una estructura uniforme. Entonces aparece el XML, el JSON, ¿sí? Entre otros. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero guardar información de imágenes, sonidos, comunicaciones internas, entre otras cosas, de redes sociales, de sensores, ¿no? Esto tiene una estructura que no es fácilmente identificable. Entonces ahí aparecen los datos que no están organizados. ¿Sí? Consecuentemente yo no puedo saber si el post más el video me ocupa tanto espacio o me ocupará menos espacio, ¿sí? O tiene un mensaje de voz, de texto, o solamente tiene texto. Entonces todas esas cuestiones hacen que aparezcan los datos no estructurados. ¿Cuál es el problema del SQL? Está diseñado para base de datos relacionales. Ahora, si bien es cierto, pues nos da mucha posibilidad de que nosotros realicemos las consultas, hagamos un join, otro join, procedimientos almacenados, etcétera. Es rígido y no nos da mucha flexibilidad. Es independiente de las aplicaciones, ¿sí? Y tenemos que aprender a usarlo. Ahora, las relaciones entre los objetos sencillos pueden obtener o pueden provocar consultas complejas, inclusive en tiempo y en recursos. ¿Okay? Adicionalmente, con los sistemas relacionales, nosotros tenemos un bajo rendimiento en alta frecuencia de lecturas y escrituras. Es decir, cuando tenemos una exigencia de ese tipo, baja el rendimiento. No soportan cambios en los esquemas de datos de forma dinámica, ¿sí? Solamente se limitan a los datos estructurados. No escalan de forma sencilla ni barata para trabajar con un gran volumen de datos. Es decir, cuando el problema de esto es que si yo tengo un gran volumen de datos, ahí va a sufrir el rendimiento, ¿no? Tiempo de respuesta, entre otras cosas. Y la normalización implica un peor rendimiento. Entonces, con datos normalizados, en realidad, pues tenemos un rendimiento más problemático. Ahora, ¿qué implica el concepto de NoSQL? NoSQL versus relacional, características, grandes arquitecturas y tipos de bases de datos. Carlo Strozzi definió el concepto de NoSQL en 1998 como un sistema de gestión de base de datos relacional sin SQL. En el 2009, Eric Evans
lo impulsó y lo diferenció de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Dice, no es un sistema de base de datos de SQL, pero en su lugar tiene un shell, una herramienta shell de nivel. ¿Ok? El término no SQL se refiere a Not Only SQL, englobando no solamente las bases de datos relacionales, sino las no relacionales. No es que haya un divorcio entre la SQL y la SQL, ni cuál es mejor ni cuál es peor. Y no es un sustituto de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, sino una alternativa diferente para el manejo de los datos. Bajo NoSQL englobamos el conjunto de sistemas de gestión de base de datos para gestionar los datos en entornos donde las bases de datos relacionales son una solución, pero no son la mejor. Y se necesitan esquemas de base de datos más flexibles. Consecuentemente podemos trabajar sin haber especificado previamente una estructura. El lenguaje SQL no es la mejor aproximación para trabajar con estos datos y la necesidad de distribuirlos para gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad. Esa es una de las claves. Distribuirlos y gestionar los volúmenes de datos con alta disponibilidad. Disponer consecuentemente de un esquema de datos flexibles, ¿sí? Lo cual en inglés se denomina libre de esquema, schemaless, implica primero que no hay un esquema de base de datos predefinido, ¿ok? No tenemos que crear tablas ni definir relaciones, eso es importante. El esquema puede variar para datos de una misma entidad, es decir, no hay condiciones a la hora de almacenar datos, no se busca una uniformidad. 3. El gestor de la base de datos puede no ser consciente del esquema de la base de datos. Es decir, no necesita saber ni cómo se está almacenando, ni qué se está almacenando. Entonces, puede complicar el trabajo en equipos. Facilita la inserción y acceso rápido de grandes volúmenes de información. ¿Ok? Alternativas al lenguaje SQL. No utilizar el lenguaje SQL implica, primero, algunas bases de datos ofrecen su propio lenguaje de creación y manipulación, mucho más óptimo, match entre un lenguaje y base de datos. Cada base de datos proporciona drivers de acceso para múltiples lenguajes. Pueden haber limitaciones. Sistemas distribuidos. Trabajamos con un volumen tan grande de datos que no es posible ubicarlos en un único sitio físico. Y hay que ofrecer mecanismos para coordinar las diferentes bases de datos distribuidas y ser consciente de sus limitaciones. CAP. 3. Implica un conocimiento adicional de las bases de datos tradicionales.